Por eso dice la Escritura, el Génesis, que Dios los hizo marido y mujer, de modo que toda moda unisex y lo que es homosexualidad, etcétera, es contra el plan de Dios, es contra la voluntad de Dios, es contra la esencia misma del amor, que proviene de Dios. Habrá que tener compasión, habrá que tener misericordia, habrá que ayudarlos, habrá que, por supuesto, y la Iglesia, que es madre, nos lo está diciendo con su ejemplo, con sus palabras, pero las cosas son como son. No llamemos blanco lo negro, lo negro lo blanco, y no digamos que 2 y 2 son 5, son 4. Todo lo que es aberrante, todo lo que es contra la naturaleza, eso es abominable a los ojos de Dios. Como enfermos, habrá que tener compasión y habrá que ayudarles, de alguna u otra forma, pero no podemos eso reconocerlo y jurídicamente justificarlo como si fuese normal o fuese un signo de evolución y de perfección, cuando es todo lo contrario, es un símbolo de degradación, de brutalidad o de animalidad. No sé cómo decirlo, creo que me entienden. ¿Quién es el hombre para enmendar la plana de Dios? Para corregir el plan de Dios. ¿Pero quién es el hombre? ¿Quiénes son los legisladores? Ni por votación, ni por mayoría. La verdad no depende ni de mayoría ni de minorías. Una cosa es buena si Dios la hace buena y es mala si es contra la voluntad de Dios, lo diga la mayoría, lo diga la minoría. No es cuestión la bondad o la maldad de un acto o de un estado de vida, eso no se califica por votos, ni por mayoría ni por minorías, ni por democracias o demoniocracias. Hay que respetar las cosas como Dios las ha hecho y punto. Y si no, en el pecado llevamos la penitencia en esta vida y por estos focos estará el purgatorio y si no el infierno eterno. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno y punto. Pero con Dios no se juega y de Dios no se ríe nadie, ni los gobiernos tampoco, por más modernos que se digan, porque eso no es modernidad, todo lo contrario. Todo lo que degrada al hombre, lo que degrada a la pareja, como se dice, a la familia, al matrimonio, eso no es modernidad. Vivimos en una sociedad o suciedad mucho más atrasada de lo que creen. Porque cuando hablamos de progreso, debemos entenderlo, amados hermanos, en primer lugar, en el aspecto moral y religioso. Después en los demás aspectos también, técnico, mejor dicho, cultural, técnico, material, pero cada cosa en su lugar. Pero estamos como estúpidos mirando a Estados Unidos o a Dinamarca o no sé qué esos países, ¿verdad? Tan súper desarrollados técnicamente, pero subdesarrollados cultural y religiosamente y humanísticamente, ¿o no? Y quedamos como estúpidos admirando lo que viene en segundo lugar y dejando de lado, olvidando lo que está en primer lugar. Claro. ¿Qué nos van a enseñar esos países súper desarrollados? Técnica, ciencia, por supuesto que sí, lo agradecemos, pero no son los únicos ni los primeros valores humanos. El primer valor humano es el amor humano, y para que sea humano tiene que ser divino, tiene que venir de Dios, tiene que volver a Dios, a través de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo, y punto. Fuera de eso es degradación, es decadencia, es una evolución para atrás. Es decir, para lo animal, que es lo que estamos viendo, esto que llaman cultura ahora, programas culturales, la telebasura, salvo excepciones, por supuesto que las hay, pero la mayoría, díganme, o es estupidez o es aberración. ¿Qué se ha hecho con el sexo? ¿Cómo se juega con el sexo? ¿Cómo se juega con el matrimonio, con el amor humano, lo más sagrado que hay, y que Dios ha creado y ha salido de sus manos? Ahí tenemos la Sagrada Familia. Ahí tenemos la Santa Madre Iglesia. ¿Y qué estamos haciendo en esta sociedad moderna, tecnificada, o que habla de desarrollo? ¿Desarrollo de qué? Desarrollo técnico, científico, y el moral, y el espiritual, yo diría, ¿y el humano? Si las mismas máquinas que estamos inventando nos van a destrozar, vamos a ser víctimas de lo que estamos fabricando, víctimas del progreso, entre comillas, porque es un progreso meramente material, pero no espiritual, que es la fuente de todo auténtico progreso. No sé si me explico. Y por supuesto, y me enojo, ¿y cómo no me voy a enojar? Si me hacen enojar.
Por eso la indisolubilidad del matrimonio, porque es la naturaleza del amor. El amor es para siempre, uno con una, uno con uno, y para siempre hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, punto, ya está. No hasta que el divorcio, hasta que otro, otra nos separe, o la plata nos separe, o el romance, hasta que la muerte nos separe, que en lugar de separarnos nos va a unir eternamente en la gloria, porque el amor viene de Dios. Por consiguiente, el amor de alguna manera también es eterno, es inmortal. La muerte es un paréntesis. Y por supuesto, si el amor viene de Dios y tiene que volver a Dios, el amor es indisoluble. O se ama o no se ama, y si ama es para siempre, y sin condiciones, sin descuentos, sin rebajas, sin acomodos, sin modernidades. El amor y punto. Y si no, no lo llamen amor, llámenlo de otra manera, no le llamen amor a eso. Un amor descartable también, como el sachet, que se tira una vez que se ha usado. Por eso, dice el Génesis, que estaban desnudos nuestros primeros padres, pero no se avergonzaban, porque vivían en estado de justicia original, estado de inocencia o de santidad, estado de virginidad, de paz, de felicidad, en Dios, por supuesto. Y los animales están desnudos y no se avergüenzan, dirán, si no son personas. Y el hombre y la mujer modernos, que son personas y no se avergüenzan. Mire usted qué cosa tan curiosa. Y Dios los bendijo, sed fecundos y multiplicaos. Por eso, el sexo es querido por Dios, pero hay que entenderlo como Dios lo entiende y usarlo, digamos, vivirlo mejor quizá, como Dios manda y para lo cual Dios lo ha hecho. Por eso el sexo es bueno. Ahí está la procreación, con esta palabra está dicho todo, una especie de recreación, como imitar a Dios en una especie de nueva creación, dar nueva vida. Por eso el sexo es con vistas a la procreación de suyo. Es como fruto, yo diría, maduro y espontáneo, normal, obligado, natural y sobrenaturalmente elevado al sacramento del matrimonio. La fecundidad cristiana es hermoso, signo de la generación del mismo Dios, generación de la carne, generación del espíritu, generación de los cuerpos, procreación de los cuerpos, para que Dios infunda el alma en esos cuerpos y para ser hijos de Dios, marido y mujer que prestan, por así decirlo, a Dios su cuerpo para suministrar la materia a ese nuevo ser que engendran, para que Dios infunda el alma de la nada, alma espiritual inmortal, y después la Santa Madre Iglesia, Madre, les dé la vida sobrenatural de la gracia por el bautismo, que alimentará después por los sacramentos la vida cristiana, para después, por último, después de la muerte en esta vida, ir todos al cielo y contemplar a Dios cara a cara y ser felices por toda la eternidad. Fíjese usted qué nivel y qué dimensión la del sexo y la del acto sexual, pero viéndolo con los ojos puros y sublimes como los ve Dios, y no desde abajo como lo ve la porquería y la basura de la televisión y del cine y de todo lo demás, y de este teatro de humor que es teatro de asco muchas veces. Claro, basta verlos, basta ver las caras de podredumbre como animales, como prostituyen el amor, la cosa más sagrada que es el amor, y la más prostituida por el hombre y por la mujer, y prostituyendo a la juventud, pudriendo a la juventud, y pudriendo ya a los niños, ya desde niños están pudriendo a los niños, ya los están enseñando a pudrirse. Todo el problema de la educación. Y cómo dan cuenta a Dios, los padres a Dios el día de la muerte y el día del juicio, de cómo han educado o no educado o mal educado a los hijos, con todo el ambiente de podredumbre que hay. Y no porque yo sea pesimista y todo lo vea negro y no vea nada bueno, no digan eso, el padre todo lo ve negro, no. Lo negro lo veo negro y lo blanco lo veo blanco. Si yo fuese pesimista no estaría aquí ahora, me hubiese pegado un tiro, no me tan estúpido. No, digamos las cosas como son, aunque duelan. Veamos la realidad, seamos realistas. De eso de optimismo y pesimismo, realistas, 2 y 2 son 4 y son 4, y ya está, no son ni 3 ni 5, son 4, las cosas como son, claro que sí.
Y el hombre y la mujer, claro, que pierden el paraíso, pierden el estado de felicidad o de justicia original, lógicamente. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, una mutua ayuda, complementación del matrimonio. El marido y la mujer son como dos manos atadas, decía alguien, o para el cielo o para el infierno. Una vida juntos, o para arriba o para abajo. Es una vida y es un amor dual, de dos en uno, sea para bien, sea para mal. La corresponsabilidad. Matrimonio, sacramento, como el sacramento, canales, caminos para ir a Dios y salvarse. Sacramento de salvación. Nos casamos en primer lugar para salvarnos. Y así seremos felices y comeremos perdices. Y si no, comeremos lo que sea, soja, lo que sea, pero con amor, que está más rico que la perdiz con odio. Claro. Hasta que la muerte nos separe, es decir, nunca, porque la muerte es una separación momentánea, porque el amor de Dios es eterno. Y en el matrimonio también, de alguna manera. Entonces Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sopor, el hombre se durmió y de la costilla formó a la mujer y la presentó al hombre con ilusión, como diciendo, mira, ¿te gusta? ¿Y cómo le va a gustar? Y el hombre exclamó, pero esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Imaginemos la belleza de Eva y de Adán, las primicias salidas de las manos de Dios, por supuesto que sí. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, aquí no habla de la suegra, y se unirá a su mujer, perdón, es una broma, y se unirá a su mujer, hay suegras muy buenas y muy santas, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. A ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban uno del otro, porque Dios creó un estado de perfección o de justicia original. Como Dios hace las cosas bien hechas, evidentemente. Y vio Dios que era muy bueno, y Dios entonces descansó. Porque Dios se ve, se transparenta, se manifiesta a través del amor humano. Que cuanto más humano, más divino, hemos dicho, y cuanto más divino, más humano. De ahí entonces que Dios establece la alianza con mayúscula, una de las palabras claves de la Sagrada Escritura, como saben, la alianza con los hombres, cuyo símbolo es justamente la alianza entre el hombre y la mujer. El primer tipo, modelo, digamos así, o diseño de matrimonio que se perfeccionará, claro está, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo eleve la unión de la pareja hombre-mujer a la categoría de sacramento. Pero ya en todo el Antiguo Testamento, de un modo especial en el Cantar de los Cantares, se canta, Cantar de los Cantares, la belleza, la felicidad, la profundidad del amor humano, del hombre y de la mujer, que al mismo tiempo es signo y símbolo del amor de Dios a los hombres, y por último del amor de Cristo y de su Iglesia, y en su Iglesia de Dios y de todos nosotros. Y aquí la grandeza de esa alianza, el anillo, la alianza, que es el símbolo de la unión de amor del hombre y de la mujer, que después el mismo Cristo retomó al llegar al Nuevo Testamento. Pero antes ocurre esa hecatombe, ese desastre de la tentación del diablo, el seductor, y la caída del pecado original, como ya sabemos por el libro del Génesis, como Satanás sedujo, engañó a Eva, haciéndola comer de la fruta del árbol prohibido, y como ella hizo también comer a Adán, a su marido, y lo hizo también caer, los dos cayeron en ese pecado de origen, llamado por eso el pecado original. Un pecado de orgullo por parte del hombre, una falta terrible de respeto, de obediencia, de fidelidad al plan de Dios, un pecado de idolatría,
seréis como Dios, le dijo la serpiente, un pecado de rebeldía, de rebelión contra el mandato de Dios, pecado de liberalismo, de libertinaje, hacer la libertad un Dios o un infinito, un absoluto, cuando nuestra libertad es relativa, es limitada ¿por quién? Por los mandamientos de Dios. Y ese abuso de la libertad, pecado original, Adán y Eva lo pagaron muy caro, y toda su descendencia, de la cual provenimos nosotros. Se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de la miseria en que habían caído, se dieron cuenta de que estaban desnudos, es decir, sin virtudes, sin la gracia de Dios, se escondieron en el jardín del Edén. Yahvé Dios pasó por el jardín, les hizo unas túnicas de pieles, los vistió como padre que es, a pesar del pecado y a pesar del castigo y la vergüenza, consecuencia de ese pecado. Por eso se escondieron, tuvieron vergüenza de verse desnudos, pero más por la desnudez del alma, que es el pecado, pérdida de las virtudes, del amor de Dios, todavía que por la desnudez del cuerpo. Y la pérdida también de ese pudor, de alguna manera. Y aquí es donde nace paradójicamente el pudor, justamente. Ellos que no tenían vergüenza de verse desnudos, y sin embargo ahora tienen vergüenza. He aquí entonces como el pudor es ese respeto a sí mismo y a los demás, es la defensa de la intimidad, digamos mejor del misterio del amor humano, del ser humano, con relación en primer lugar al propio cuerpo. Esconder o proteger los propios valores sexuales, el sexo, para que no obstaculicen la apreciación, la manifestación de los valores espirituales o personales propiamente hablando, porque los animales también tienen sexo, pero no tienen alma como tenemos nosotros. De modo que el hombre y la mujer no solamente es sexo, ni en primer lugar es sexo, sino que es alma y también en primer lugar. Y en esto nos diferenciamos de los brutos animales. Es una exigencia del derecho a la intimidad, ese pudor, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una intimidad, hay un velo que es el pudor de esa intimidad, que es el misterio de la generación, de la procreación, que es el misterio del varón y de la mujer, el misterio de la paternidad y de la maternidad, que son divinos y divinas porque vienen de Dios, que es Padre y que es Madre, y que abarca no solo la sexualidad, no solo la genitalidad, sino toda la persona en su triple aspecto, sexual por supuesto, pero también psicológico, humano y social, y todo esto elevado por la gracia santificante al plano, al orden sobrenatural, digamos al amor cristiano, porque el bautismo tiene que santificarlo todo, no solamente el alma, sino a través del alma también el cuerpo, y en consecuencia también la unión del sexo, como ser, hacernos hijos de Dios, hijos de Dios. Y hoy día, ¿qué vemos, hermanos? Pues que se ha perdido el pudor con el nudismo y el desnudismo, en nombre del progreso y de la cultura. Mentira. Hoy día, ¿qué ha pasado? Que se ha perdido hasta la vergüenza. Se ha perdido la vergüenza. Vivimos entre sinvergüenzas y el sinvergüenza no tiene que ofenderse, porque no tiene vergüenza. Al perder el pudor se pierde la vergüenza, y al perder la vergüenza se pierde el pudor, evidentemente. A esto le llaman prejuicio, le llaman puritanismo, le llaman tabú, le llaman falta de sinceridad. Pero ¿qué se habrán creído estos estúpidos de esta sociedad moderna? ¿Qué nos van a contar? ¿Qué nos van a decir lo que es el amor a nosotros? En el cristianismo se sabe lo que es el verdadero amor. Si no, estamos en nuevo paganismo, o peor todavía que el antiguo paganismo. El ataque al pudor en nombre de una supuesta y malentendida, abusivamente hablando, libertad, que es libertinaje. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Usted es esclavo de su cuerpo, del sexo, usted es esclava del cuerpo y del sexo. No diga libertad. Si usted fuese libre, no andaría así por la calle, y no hablaría así, y no vestiría así, y no viviría así, si fuese libre. Es esclava de la moda, o esclavo
del respeto humano, o de la propia estupidez, o de la animalidad. Como si el pudor fuese una cuestión simplemente de una cultura superada, como dicen, o que no es cuestión de centímetros. La mera costumbre no es sinónimo de moralidad, porque ahora todos visten así. ¿Y qué tiene que ver que todos? Pues eso está mal. Si está mal, está mal. Lo hagan todas las de una sola, ¿o no? O es que 2 y 2 van a ser 5 si la mayoría dice que son 5. Si eran siempre 4. Claro. Por eso, la moda, como dicen, es algo relativo, no depende de centímetros, depende de la personalidad, digamos mejor, depende del sentido que usted tiene de la vida, que usted tiene de la familia, que usted tiene del cuerpo, que usted tiene del sexo, si usted realmente es persona y si es hijo de Dios, si tiene 2 dedos de frente y un poco más de fe, de eso depende. Pero si no hay nada de eso, evidentemente, claro, se juega con el sexo como con un juguete, claro está. Todo se manosea, todo se profana, todo se trivializa, todo se pisotea, todo se toma risa. Teatro de humor, ya se sabe que todo va a girar en torno al sexo, a la infidelidad conyugal, ya se sabe la risa. Pues que él tiene una mujer, una amiga, y ella tiene un amigo, y todo el mundo jajaja, pero son imbéciles todos, ¿o qué les pasa? ¿Esto tiene gracia? No hay cosa más santa, más sagrada, más seria que el amor, porque Dios es amor. Y si no, miremos la Sagrada Familia y las familias ejemplares, que gracias a Dios todavía hay muchas y siempre habrá, no faltaba más. Por eso toda la propaganda, sobre todo y ante todo, contra el pudor. Claro, toda la propaganda llamada sexual, por no decir animal o brutal, lógicamente. Por eso, tratar de pudrir a la mujer, tratar de hacer que la mujer pierda su pudor, de exhibirla como una mercadería, como un objeto de placer, para con ella pudrir al hombre, y con el hombre y la mujer pudrir la familia, y con la familia pudrir la sociedad. Y el enemigo de los cuernos, don Satanás, lo hace bastante bien, lo sabe hacer muy bien, lo hace muy bien, la verdad, tiene un gran éxito. Por eso se pierde el sentido de la maternidad, al perder el sentido de la religiosidad, claro. Maridos sí, hijos no, hijos sí, maridos no, ni hijos ni maridos, pareja, ¿pero qué es esto? Claro. Y en nombre del progreso, en nombre de la evolución, en nombre de la modernidad, de ahí la degeneración sutil o brutal, el exhibicionismo, el nudismo, el consumismo del sexo, mercadería barata. ¿Qué es la negación del pecado original y de sus consecuencias? ¿Qué es la negación no solamente del pudor, la negación de la vergüenza, la negación de la persona misma, la negación de Dios, que es el autor de la persona? Profanar la obra de Dios es profanar al autor de esa obra, que es el hombre y que es la mujer. El escándalo para la juventud, el escándalo a las criaturas, el escándalo de los medios de comunicación social, etcétera. Y el castigo, la tragedia, etcétera, como ya saben, en el paraíso, Adán, ¿dónde estás? Se escondieron, y ahí entonces la gran reprimenda, se rompe la relación de amor, la alianza del hombre con Dios, los expulsa del paraíso, a Adán y Eva, se rompe la relación de amor del hombre con la naturaleza, maldita será la tierra por tu causa, de ahí el trabajo que adquiere el carácter penoso, de penitencia. Se rompe, por supuesto, la relación del hombre con la mujer que echa la culpa a la serpiente, el hombre, Adán, que echa la culpa a la mujer que me diste, me dio y comió, etcétera, y la mujer echa la culpa a la serpiente, ya comienzan las peleas intermatrimoniales, cuando falta, y en la medida en que falta el amor de Dios en el hogar,
en la pareja, como se dice, en la familia, digamos mejor, en el matrimonio, y matrimonio cristiano, comienza ya el malestar. Cuando Dios se retira, cuando el amor a Jesús desaparece o disminuye, en esa misma medida y por ese mismo motivo, comienzan ya los problemas en los matrimonios. Y comienzan ya las discusiones, comienzan las peleas, y las malas caras, y las separaciones. Serán separaciones físicamente hablando, en el sentido ya de cada uno por un lado, o no físicamente hablando, pero aunque estén dentro del mismo techo, en la misma cama, pero las almas, los corazones están separados. Ya no hay una comunión de ideales, ya no hay un enamoramiento que hace de dos uno, un solo corazón, una sola alma. Y los primeros que los pagan después de ellos son los hijos, si los dejan nacer, y si no los matan en los vientres de sus madres por el crimen del aborto. Hoy de moda, de una civilización, una sociedad moderna muy avanzada, muy moderna. Estamos volviendo al paganismo peor que los paganos todavía, peor que los paganos. El pecado se lleva a cabo porque el pecado es un mal social que repercute en la persona individual, repercute en la familia, en el hogar y repercute en la sociedad, evidentemente. El que se aleja de Dios se aleja de los demás y entonces la vida se hace cada vez más difícil y no hay matrimonio que dure al final, porque al no estar Cristo en medio de los dos o de los hijos, se rompe como de plástico, como decíamos al principio. De ahí el adulterio, que es una forma de idolatría, hoy de moda, y se toma a risa. Aquí le presento a mi exmujer, esta es mi concubina, esta que presento a mi exmarido, y están juntos los dos con los hijos de cada uno. ¿Pero esto qué es esto? ¿Qué es esto? Pero qué poca vergüenza. Ya no solamente el amor a Dios se ha perdido, se ha perdido hasta la vergüenza ya. Parece mentira, ¿no? Y la bendición de Dios se vuelve maldición. Y Dios maldice a nuestros primeros padres, los echa del paraíso, a la mujer la maldice con los dolores del parto, símbolo de la desarmonía de ese matrimonio roto por su culpa, por infidelidad a Dios. La violencia sexual, tú serás atraída por tu marido y tu marido te dominará. Toda la historia de la esclavitud de la mujer, de ayer y de hoy, no sé cuál peor todavía, la mujer esclava si antes o ahora, claro que sí, sometida al egoísmo, a la brutalidad del hombre, cuántas veces. Se rompe la castidad conyugal y la maldición al hombre, por supuesto, Adán. Trabajarás la tierra con el sudor de tu rostro y te dará abrojos y espinas. El carácter penitencial del trabajo, la lucha por la vida, para subsistir, hasta que vuelvas a la tierra, pues eres polvo y al polvo volverás. El enojo de Dios, se ha roto la armonía de la pareja, como dicen, del amor. Se ha roto el plan de Dios. Y en el pecado el hombre lleva la penitencia como la mujer. Trabajarás con el sudor de tu rostro. Y aquí entonces, como el trabajo pasa a ser un castigo también, y como la misma naturaleza se va a rebelar contra el hombre. La división interna en el hombre y la mujer. El hombre que busca a la mujer para dominarla sexualmente, para aprovecharse como un objeto de placer o de consumo, y viceversa también. Con esto la pobreza, la miseria, la violencia sexual, el acoso sexual, la mujer golpeada y el varón golpeado, todos golpeados, el pecado. Cuando nos separamos de Dios, ahí entonces nosotros pagamos los platos rotos, somos los primeros que pagamos las consecuencias. La culpa no es de Dios, es nuestra. La enfermedad, el hambre, todas las miserias y la lacra, hasta la muerte, que es el gran castigo del pecado. Y Yahvé, Dios, los arrojó del jardín del Edén. He aquí la soledad, el destierro del hombre y la mujer, errantes por la vida, el paraíso perdido por su culpa que hay que recuperar. La soledad, las miserias, habidas y por haber, la lucha por la vida, la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero Dios les promete el Salvador. A pesar de todo, Dios seguirá siendo Padre y Madre. Esa soledad es la sombra de Dios,
para llamar al orden al pecador y les promete el Salvador, el nuevo Adán Cristo y la nueva Eva, la Santísima Virgen, su y nuestra bendita Madre, que vendrán de nuevo a abrirnos ese paraíso que Adán y Eva, nuestros primeros padres, por el pecado original, nos cerraron, y que solamente Cristo y la Virgen nos abrirán más tarde. Todo a lo largo del Antiguo Testamento, a través de los patriarcas, de los profetas, Dios vuelve a establecer o restablecer, a renovar la alianza de amor o pacto de Él, de Dios, con su pueblo. Los 40 años en el desierto vienen a ser como el noviazgo, entre comillas, de alguna manera, diríamos, del pueblo de Dios, camino de la tierra prometida, hasta entrar en ella. Tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios, dirá Dios por el profeta Ezequiel. Ese pueblo infiel, pero ese Dios celoso que lo sigue y lo persigue por amor, como un padre persigue al hijo pródigo, que lo castiga, lo llama a reflexión, que le reprocha su desamor, su pecado, para hacerle volver a él de nuevo, que lo perdona para restablecer la alianza. Y llegamos entonces a la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se restablece entonces oficialmente la alianza de amor de Dios y de su pueblo. Tienen lugar los desposorios o la unión hipostática en Cristo de las dos naturalezas humana y divina en la única persona del Verbo, y del Verbo de Dios con todos los hombres, el Espíritu Santo, que es como el beso, el abrazo del Padre y del Hijo, la indisolubilidad de esa unión hipostática, una vez que el Verbo asume la humanidad de Cristo, cuerpo y alma, no la suelta, no la deja más, para indicarnos cómo el amor, por naturaleza, por ser divino, es indisoluble contra el divorcio y contra toda forma del llamado abusivamente amor libre, que es prostitución. De ahí entonces como Dios en Cristo renueva la alianza de amor con los hombres, y aquí entonces la novedad de ese matrimonio de la carne, de los cuerpos, pero también de las almas, y sobre todo de las almas, que alcanza su verdadera profundidad y dimensión, no ya en la esfera de la sexualidad, aunque la incluye, por supuesto, en la procreación y en el uso del matrimonio, sí, pero más como un símbolo místico de un amor sobrenatural, trascendente, de la unión de amor de Dios con el hombre, con la humanidad. No solo en una dimensión meramente temporal, sino también y sobre todo escatológica, fin de los tiempos, salvífica, fin del mundo y comienzo del cielo, de la eternidad, de la bienaventuranza. Los esposos entonces, cooperadores no solamente de Dios creador en la procreación de los hijos, sino también cooperadores de Cristo redentor. El matrimonio como arca, medio de salvación para los esposos y los hijos, la familia. El misterio, el gran misterio, dirá San Pablo en la carta a los Efesios, de Cristo y de la Iglesia, que simbolizan la unión del hombre y de la mujer. Pero aquí viene la novedad, la gran novedad del Nuevo Testamento, inaugurado por Cristo y la Santísima Virgen su Madre. El matrimonio en el orden o en clave espiritual, o meramente sobrenatural. En otras palabras, el amor, la unión sin uso del sexo. No solamente sin abuso, que es pecado siempre, pero incluso sin el uso, como debidamente se entiende dentro del matrimonio cristiano. Es decir, el celibato sacerdotal o el estado de virginidad consagrada a Dios. O la vida religiosa, los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Voto de fidelidad, de totalidad y de estabilidad. Ahora no tengo tiempo, tendríamos que leer todo el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, o las séptimas moradas de Santa Teresa, y de todos y de muchos santos. Tendríamos que leer el Cantar de los Cantares, muchos textos de San Pablo, incluso de los Evangelios, para descubrir y gustar y dimensionar en su verdadera altura y profundidad esta novedad de un amor profundísimo sin uso de la sexualidad.
no solamente sin el abuso, que esto siempre, pero incluso sin el uso. Ahí está el porqué, digo, del voto de virginidad o el voto de castidad para quienes han recibido esa vocación particular dentro de la Iglesia, pero que siempre será modelo o símbolo del amor de Dios en toda su integridad y en la finalidad, porque en definitiva el matrimonio es un medio para llegar al último fin, que es la salvación, en donde en el cielo ya no habrá más ni votos religiosos, ni habrá conventos, ni habrá celibato, ni habrá matrimonios y casamientos, sino que todos seremos como los ángeles de Dios. De modo que tanto el estado matrimonial como el estado religioso son estructuras que pertenecen a la condición humana en esta vida, pero como medios, no fin último, y símbolos de ese último fin, repito, que es la gloria, la visión beatífica, ver a Dios cara a cara en el cielo. De ahí entonces el porqué, la revalorización de la vida religiosa, de la vocación religiosa, de la virginidad consagrada, del celibato sacerdotal, en una palabra, de los consejos evangélicos en el estado llamado así religioso. Y también de la castidad conyugal, por supuesto, en el matrimonio y en el uso del matrimonio, como enseña la Santa Madre Iglesia, como enseña el Catecismo de la Iglesia. La Santísima Virgen. Aquí tenemos la virginidad fecunda y la fecundidad virginal, virgen y madre, virgen sin dejar de ser madre y madre sin dejar de ser virgen. Es un caso especial, me dirán, por supuesto, es un caso único, pero es todo un símbolo, además de un misterio, de una realidad profundísima, inefable, símbolo de la plenitud de la Iglesia, símbolo de la perfección del amor, que sin excluir el sexo en esta vida, creced y multiplicados, la procreación no deja de ser un medio para la vida eterna, para la gloria, en donde ya no habrá más casamientos, sino que todos serán o seremos, dice Cristo, como los ángeles de Dios. Y de ahí la revalorización de la virginidad, incluso como estado en esta vida, de vida, por la misma Santa Madre Iglesia. Y claro está, tenía que ser así, el ataque brutal, despiadado, diabólico de Satanás contra la virginidad, contra el celibato sacerdotal, contra la pureza y contra la honestidad en el matrimonio, contra la castidad matrimonial. Por algo el demonio odia la castidad y la pureza, porque sabe que son reflejos de la misma vida, del mismo ser de Dios, y porque son una fuerza, un potencial para vivir el amor humano en el estado que Dios nos diere a elegir, o al cual Dios nos llame. De ahí el valor, por ejemplo, el símbolo del glorioso patriarca San José. No temas recibir a María tu esposa, el matrimonio modelo, el amor más profundo, humano, no solamente angelical, humano, pero más puro, de tal manera que no había uso del sexo, porque así lo quiso el Señor, y así lo comprendieron y lo aceptaron la Santísima Virgen y San José, el matrimonio más perfecto, más unido, más enamorado, más humano, por ser más divino, justamente, y más privilegiado, el modelo de matrimonio. Y por eso también, amados hermanos, el niño Jesús, o mejor, el Verbo, que al hacerse hombre, al hacerse carne, quiere nacer niño, porque Jesús podría haber aparecido con cuerpo de hombre, cuerpo de adulto, no le costaba absolutamente nada, y quiso nacer niño, y nacer del seno purísimo, virginal, inmaculado de María, su bendita madre, nuestra madre, el niño Jesús, representante de todos los niños, de la infancia. Y por eso, en el Evangelio, cuántos textos en donde aparece ese amor de Jesús a los niños. Dejad que los niños vengan a mí, por esa pureza, ese candor, esa inocencia
el fruto de ese amor purísimo. Si no os volvéis como estos niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y tomando un niño, lo estrechó contra su corazón, dice el Evangelio, lo abrazó. Más le valiera ser arrojado al fondo del mar, con una rueda de molino al cuello, que escandalizar, dar mal ejemplo a uno de estos niños. Son palabras de Jesús. Por eso la Iglesia siempre ha defendido la infancia, los derechos del niño. Y el gran pecado moderno, evitar indebida, injustamente, pecaminosamente los hijos, contra el supremo mandamiento del crecer y multiplicaos, del fin normal del matrimonio. Digo indebidamente, creo que me entienden. Evitar los hijos sin suficiente motivo, sin suficiente razón. Es un crimen. Los nuevos Herodes, ¿se acuerdan la matanza de los inocentes? Los nuevos Herodes, los abortos, son los nuevos Herodes. Claro, el demonio sabe muy bien lo que hace. El crimen del aborto, el escándalo de matar las almas de los niños por los escándalos, el abandono de los niños, la mala crianza, o la mala o ninguna educación, y los niños pagan el pecado de los padres. Como dice la Escritura, que Dios castiga el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación en adelante. Una sociedad homicida, amados hermanos. Por eso la escena de Caná de Galilea, ya termino enseguida, en donde Jesús, él asiste precisamente para bendecir y sobre todo para darnos la lección, no solamente de la maravilla y de la hermosura, la belleza del matrimonio cristiano. Quiere que esté su bendita Madre la Virgen con los apóstoles en Caná de Galilea, sino sobre todo como símbolo, significación de ese otro matrimonio espiritual que es la santidad, la unión íntima de amor con Dios, con Jesús en esta vida, después del bautismo en la Iglesia, y en definitiva después, por último, en la gloria, la unión íntima con Dios. Por eso el Señor bendice y eleva la unión del hombre y la mujer a la categoría, a la belleza de sacramento, y quiere estar presente con su bendita Madre, repito, en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga, dice la Santísima Virgen, y Él nos dice, Jesús, lo que nos dice la Iglesia, lo que nos dice el Papa, la jerarquía de la Iglesia. Por eso es la Iglesia la que está simbolizada, representada en Jesús, su bendita Madre, y los apóstoles en las bodas de Caná. Repito, símbolo de las bodas místicas de la unión espiritual de Dios con nuestras almas, con todo nuestro ser. Y esas familias tan amigas del Señor, del Evangelio, por ejemplo en Betania, Marta, María y Lázaro, y otros ejemplos que ustedes encontrarán. La redención es la continuación de la encarnación, es decir, que a raíz del pecado y como consecuencia el amor tiene que purificarse, el amor humano, en el matrimonio y fuera del matrimonio, la amistad, por medio de la cruz. Ese amor-pasión se va purificando, se va espiritualizando, y con el tiempo el matrimonio se va consolidando y se va dulcificando la pasión del sexo para dar lugar a mayor armonía, a mayor ternura. Y cuando no aumenta la ternura, la delicadeza, el mimo, quiere decir que ese amor no progresa, lamentablemente. Se va dulcificando, se va espiritualizando y en consecuencia fortaleciéndose más aún. Por eso la necesidad y el valor del sacrificio, del dolor, de la enfermedad, hasta la preparación a la muerte, hasta que la muerte nos separe y nos una por toda la eternidad, si nos hemos salvado, que para eso está el sacramento del matrimonio. El amor a los ancianos, a los padres o a los familiares ya enfermos o que tienen mayor edad con sus achaques, el trabajo, hemos dicho, de la educación, la preocupación por la vocación religiosa o sacerdotal de los hijos,
y la memoria de los fieles difuntos. Todo este amor se simboliza de un modo particular y se concretiza en el sacramento de la Eucaristía. Comiendo a Cristo es como la familia permanece consolidada y unida. Y la Iglesia, como la gran familia, el Papa, el Papá, ¿verdad? Cristo visiblemente, la Iglesia, la mamá, la Madre Iglesia, que une la familia de los hijos de Dios. Y por último, la glorificación, la Iglesia triunfante en el cielo. Retornamos a nuestro lugar de origen, que es el mismo Dios. La Iglesia como la novia engalanada para Cristo esposo y Rey hasta la vida eterna, para gozar de Dios por toda la eternidad. Conclusión: tenemos que revalorizar a la familia, recristianizar la familia. Conclusión: la familia tiene que ser evangelizada para ser evangelizadora y dar testimonio de Cristo, de familia realmente cristiana, haciendo frente a toda la podredumbre que nos invade, nos acosa, nos asfixia, y un medio único, no el único, pero sí extraordinario, los ejercicios espirituales ignacianos y la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en las familias, en los hogares. Que Cristo reina, que Cristo sea Rey de verdad en el hogar, un matrimonio, unos hijos, una familia cristiana, para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Que así sea. Perdón por haberme alargado, que el Señor les bendiga y que sus familias y nuestras familias religiosas nos podamos todos reencontrar en la gran familia de los bienaventurados en la gloria. Amén. Nada más. Os damos gracias por todos los beneficios que nos habéis hecho.